9:06 a.m. Buenos días, bienvenidos a esta nueva hora en Ampliación de Noticias. Carlos González y Joana Castro los están acompañando. Hemos estado hablando durante la primera hora de Ampliación de Noticias del tema político, cuestión de confianza, visita de la alta comisión de la OEA, pero hay un tema pendiente también y siempre lo decimos, ¿no? Relacionado con salud, no solo aquellas enfermedades que ha dejado de lado el coronavirus, sino también aquellas que están causando preocupación y los especialistas dicen, a ver, hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar bien informados. Adenovirus, ¿a quiénes ataca y cuáles son las causas? Conversamos de ello con Javier Díaz, médico infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Qué tal, Joana? Muy buenos días, Carlos. Agradezco la invitación y aquí estoy pleno para poder conversar y aclarar algunos conceptos con respecto a la infección por adenovirus. Doctor Díaz, vayamos del inicio, porque muchas personas pueden pensar en estos momentos, mientras nos escuchan, nos ven, a ver, ¿en qué momento nos hemos quedado? Yo no he escuchado acerca del término adenovirus, ¿a qué se están refiriendo? Antes de ir, por supuesto, a los síntomas y causas. El acceso a la información indudablemente ha generado un mayor interés en la población por conocer a los diversos agentes infecciosos, y esto es a raíz de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Las infecciones por adenovirus son infecciones definitivamente detectadas mucho antes de la actual. Ya son cerca de 70, 80 años que se descubrió por primera vez este agente infeccioso. Por tanto, se considera dentro de la población, dentro de la comunidad médica y sobre todo dentro de los pediatras, como una infección muy frecuente que causa problemas respiratorios a la población infantil, con síntomas muy parecidos a un resfrío común, a una rinofaringitis viral. Eventualmente puede dar algunas complicaciones, sobre todo en prematuros, en pacientes que tienen problemas con las defensas y también en algunos adultos. Algo así como un comportamiento parecido a los coronavirus respiratorios, ¿no? A excepción del COVID-19, obviamente. Forma parte de los virus respiratorios que son comunes en la infancia junto a parainfluenza, sincitial respiratorio y otros más. Ahora, la preocupación, doctor Díaz, viene porque está aumentando de manera sostenible el número de casos de contagio en nuestro país. Claro, yo considero de que más que un incremento sostenido de casos, ha mejorado el rendimiento de las pruebas para poder detectarlo. A raíz de la pandemia del COVID, recordando lo que sucedió hace más de 30 años, que fue relacionado con la pandemia del VIH, que permitió un avance importante en lo que era la inmunología y diagnóstico, con el advenimiento del COVID-19, esto ha resultado también en una mejora en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias, utilizando cada vez mayores cantidades de paneles virales, que son pruebas que se utilizan por hisopado de la nariz y la garganta semejante a lo del COVID, para poder detectar mediante técnicas indirectas y directas la presencia de los diferentes virus respiratorios. Y lo que se ha notado, sobre todo en el último semestre, es un incremento sostenido de casos de infección por adenovirus. Pero esto no debe ser alarmante porque, como les repito, no pasan de ser problemas respiratorios muy semejantes a lo que se presenta frente a otros virus respiratorios que generan resfríos comunes o rinofaringitis viral. Algunas veces bronquitis con silbido de pecho parecido al asma, eventualmente conjuntivitis, diarreas, ¿no? Y obviamente en inmunocomprometidos sí puede haber mayor complicación. Y al ser una familia de virus, y no hablamos de una enfermedad en particular, sino una familia de virus, se requiere un tratamiento médico debido a los síntomas que usted nos señala. Además, debe pasarse en casa, como suele ser un resfriado o una gripe. Y le pregunto esto particularmente porque estamos notando que ataca más que nada a niños menores de 5 años, muchas veces niños que no pueden ser muy claros al manifestar, ¿no? Al contar qué es lo que sienten. Y no solamente eso, sino que son niños en los cuales es difícil controlar sus movimientos y también difícil controlar sus secreciones, considerando que la infección por adenovirus se transmite de manera muy parecida al COVID-19, a través de gotas respiratorias que son emitidas al toser, al estornudar. La saliva del niño puede contaminar objetos y esto ser también fuente de transmisión indirecta, así como también algunos pacientes que pueden manifestar problemas digestivos como diarrea, por ejemplo, lactantes sobre todo y preescolares, pueden eliminar por algunos días a través de las heces el virus. Y el pañal del bebé, al cambiar, puede también ser una fuente de contaminación. Es por eso que se expande, ¿no?, la presencia de la infección viral en la población pediátrica.
Y definitivamente, al ser una infección viral, no tiene un tratamiento específico, salvo para problemas muy serios, ¿no?, que puedan haber, que comprometen la vida de un niño inmunocomprometido. Se podría intentar dar un medicamento antiviral como el Cidofovir, pero al final las medidas van a ser muy semejantes a las que hemos aprendido en coronavirus. Quiere decir, lavado de manos, al menos 20 segundos, lavarnos las manos, tratar de estornudar o toser flexionando el codo y acercándolo a nuestra nariz usando pañuelos, evitando muchas veces con la aglomeración. Definitivamente la población pediátrica es un poco más complicado, tanto en hospital como también en nidos, en guarderías, porque los niños tienen contacto estrecho y eso puede facilitar la propagación. Y es por eso también que esto resulta en ciertas estaciones del año como primavera, otoño, en un incremento de casos de infecciones respiratorias, entre ellas justamente la del adenovirus. Ahora, nos hemos enfocado, doctor, solamente en los niños, pero ¿los adultos también pueden contagiarse con el adenovirus? Indudablemente, lo que se ha notado son dos cosas con respecto al comportamiento del adenovirus. Por una parte, se ha detectado ya felizmente en nuestro país, ¿no?, desde el año pasado, un reporte atípico de casos de hepatitis viral, tanto en Estados Unidos como también en algunos países europeos, sobre todo en niños, en los que al momento que se hace el estudio se encuentra que es negativo para diferentes virus de la hepatitis, pero se encuentra que son positivos para adenovirus. Entonces se asume que es una asociación entre adenovirus y hepatitis de causa no conocida, que se piensa y se especula que podría afectar también a adultos, aquellos que no tienen de repente agente conocido, o sea, microbio conocido. En adultos también se puede presentar problemas respiratorios, definitivamente. El niño le puede contagiar, puede ser fuente de transmisión, y el adulto también puede presentar una rinofaringitis, también puede hacer un problema de conjuntivitis viral, o también podría ser eventualmente, si el adulto tiene problemas con la defensa como diabéticos, personas que viven con VIH y SIDA, enfermedades crónicas o tratamientos con medicamentos que bajan la defensa denominados inmunosupresores, hacer cuadros de repente más complicados a nivel bronquial o de repente también como una neumonía viral. Lo que significa que pueden terminar hospitalizados niños y adultos, personas de cualquier edad, a raíz de los síntomas, si es que estos se agudizan. Indudablemente, Joana, sí. Y incluso estando hospitalizados hay que guardar ciertos protocolos de aislamiento, porque al ser de fácil transmisión también puede haber un brote dentro de un hospital o de una clínica y se debe tener los cuidados respectivos al momento que uno ingresa un paciente con problemas respiratorios. Lo que nos hace, Carlos, permíteme, lo que nos hace pensar al retorno nuevamente de las mascarillas a raíz de tratarse de una familia de virus en el cual hablamos nuevamente de que el contagio es por la saliva, por las gotas, que está en los niños pequeños, menores de 5 años y que ellos se suelen llevar muchas cosas a la boca. Es decir, ¿podríamos regresar bajo esos términos quizá al uso de mascarilla de manera obligatoria o no necesariamente? No necesariamente, porque las infecciones adenovirales han convivido con la población pediátrica en los últimos, probablemente desde que se identifique el agente infeccioso, 50 años, y más bien, al igual como pasó también, vale reportar la historia en medicina hace poco más de 20 años con el problema de la pandemia de cólera y el impacto que tuvo en el país y las mejoras en los aspectos sanitarios y también con la higiene personal a raíz de los spots publicitarios en los que se enfatizaba en el lavado de manos y el uso de agua hervida. Igual, a raíz de la pandemia del COVID se ha fortalecido muchísimo a nivel de la comunidad lo que tiene que ver con aspectos preventivos y fundamentalmente relacionados con la higiene de manos, el aprender a toser y estornudar, el guardar distancias y otros más. Indudablemente, antes y ahora y después va a ser un poco complicado manejar esto en población menor de 5 años, porque ellos se mueven de un lado para otro, babean, por allí de repente no se lavan las manos solito, etcétera, ¿no? Pero más allá de ello, el impacto de estas infecciones no va más allá en el global, me refiero, ¿no?, de una infección respiratoria autolimitada, ¿no?, y de curso benigno. Una última consulta, doctor. ¿Y tenemos en nuestro país personal médico especializado, preparado y también infraestructura adecuada para atender estos casos? Sí, Carlos. En general, todo médico pediatra está capacitado para poder manejar infecciones respiratorias, ¿no? Obviamente, cuando hay alguna complicación de manera significativa, podemos contar con el aporte de otros especialistas, neumólogos, pediatras, unidades de cuidados intermedios e intensivos, de ser el caso. Hay algunos escenarios medio complicados que tenemos en pacientes que son
excepcionales, contados con los dedos, en los que lamentablemente a raíz de una infección adenoviral pueden quedar con un cuadro bronquial crónico, con dificultad para respirar y uso de oxígeno suplementario, pero son los menos, o sea, excepcional. Definitivamente en estos casos en los cuales de repente se requiere oxígeno suplementario, ¿no? Y eventualmente ventilación de oxígeno no invasiva o invasiva, se tienen las especialidades. De repente, a nivel global, o sea, a nivel nacional, claro, puedan existir algunas limitaciones en ciertas ciudades para poder contar con unidades de terapia intermedia e intensiva, pero para los casos en general, los médicos generales pasan por capacitaciones y también los médicos pediatras estamos capacitados para ello. Perfecto, muchas gracias. Javier Díaz, médico infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, por esa explicación muy clara y además didáctica que deben tener en cuenta los padres de familia, ya que se más en niños menores de 5 años. Es momento de escuchar a los anunciantes, hacemos una pausa y tenemos por supuesto más en Ampliación de Noticias. Recuerden que ya faltan menos minutos para iniciar con toda la información deportiva, inauguración de Qatar 2022. Volvemos.